enseñanza de hoy: las malas decisiones provocan la ira de Dios. Las malas decisiones provocan la ira de Dios. Muy bien. El texto base de hoy, primer libro de Reyes. Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16 del primer libro de Reyes. Sí, y vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 29 en adelante. Acompáñenme a leer la palabra. Versículo 29 dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Qué tremendo que para nombrar al rey Acab nombran también al papá. Sí, es muy regular eso en todo lugar. Mire, ahí va el hijo de don Pedro, ahí va el hijo del ingeniero, ahí va el hijo del piloto, ahí va el hijo del médico, así como dicen, ahí va el hijo del ladrón, ahí va el hijo del alcohólico, ahí va el hijo del vecino, del carpintero, ahí va el hijo ahí va el hijo, ¿cierto? Y yo quiero decirte que si un hombre hoy no cambia sus malas conductas, sus hijos seguirán el mismo camino y pagarán las consecuencias. La palabra de Dios dice allá en Éxodo 20, dice: y yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el rey Omri, padre de Acab, sí, compró allí, mire, acompáñeme Carlitos, colócame allí en el versículo 24 de ese capítulo 16. Dice que y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Sí, aquí nace Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Sí, de aquí nace Samaria. Recuerde cuando nuestro Señor Jesucristo viene y se encuentra con la samaritana, y hay un conflicto porque dice que samaritanos y judíos no se hablan. ¿Por qué? Mire dónde nace Samaria. Viene en el rey Omri, ¿sí?, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque él compró un terreno, compró una finca, compró una hacienda, compró una extensión muy grande de tierra, compró una montaña a la que llamó Samaria, pero la compró no con el propósito de Dios, la compró no para honrar a Dios, la compró no bajo la dirección de Dios, no consultó a Dios si eso que iba a comprar era voluntad de Dios y era agradable a Dios. Sí, y constituyó el monte de Samaria en un lugar de idolatría. Y esa decisión del rey Omri, sí, abrió un ciclo de maldición que posteriormente trajo muerte y destrucción a toda su generación. Tanto que fue parte de la división del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de las tribus. Y no tanto división de hombres, sino división en la adoración al Señor. Porque los samaritanos decían que era ahí en ese monte de Samaria, y los judíos que en Jerusalén. Sí, así como hoy en día muchas personas hoy siguen peleando que el tema es decir que soy católico o soy evangélico, ¿verdad? Y hay personas que todo lo que hacen lo hacen ¿para qué? Para no honrar a Dios, sino honrar su creencia, su dogma religioso, para honrar esa tradición, para honrar eso que él considera que es la verdad absoluta. Entonces lo primero que debemos entender es que Dios no trajo religiones. En ninguna parte de la escritura de la Santa Biblia dice
que debemos llamarnos católicos, evangélicos, ni siquiera cristianos. Dice que en el primer lugar donde se nos llamó cristianos, sí, a los del camino, fue en Antioquía. Pero no hay una palabra que diga llámense así. Solo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice, sí, que nosotros recibimos el poder a los que le recibieron. Sí, recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. Si de título se trata, entonces solo deberíamos tener un título. ¿Cuál? Hijos de Dios. Y yo creo que esto que estamos viviendo hace parte de todo esto. Una división doctrinal, religiosa, donde no nos ponemos de acuerdo, pero lo importante es que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vemos en ese versículo 29, ¿sí?, que Acab empieza a reinar, pero su gobierno ya viene direccionado en una atmósfera de maldad. ¿Por qué? Porque desde antes de él nacer, el papá, un rey, gobernó sin la voluntad de Dios. Yo le pregunto, amado hermano, esposo, esposa, sacerdote, mujer sabia que edifica la casa, usted que aún no ha engendrado hijos o usted que ya los engendró, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Sí? Porque como le decía hace un momento, lo que nosotros hagamos y no corrijamos y no transformemos y no nos arrepintamos, eso repercutirá, eso trascenderá a la siguiente generación. Y en gran parte lo que nosotros hoy, la humanidad, está viviendo es porque las anteriores generaciones no tuvieron en cuenta a Dios. Las anteriores generaciones crecieron en ateísmo, en idolatría, ¿verdad? Y en un corazón, una mente dura, donde si no se ve y no se toca, no lo creen. Y así sucedió con el rey Acab. Sí, él empieza a reinar, él empieza a gobernar, él llega a la gerencia, él llega a la presidencia, él obtiene ese puesto, él obtiene ese cargo, él obtiene eso que tanto había deseado. Pero en la vida lo importante no es obtener lo que nosotros queremos. No es pecado que te nombren en un buen cargo, que te asciendan, que llegues a la cima de tu proyecto de vida. El punto es, al llegar allí lo estás haciendo a la manera de Dios. Al llegar allí estás alineado con la voluntad de Dios. Sí, ahí donde estás, tú que en este momento estás cogiendo el mundo en tus manos, yo te pregunto, ¿en verdad ese coger el mundo en tus manos, tu buena estabilidad financiera, todo lo que estás viviendo, lo estás haciendo en santidad al Señor? Y a ti que supuestamente no, que estás pasando un momento difícil, que no has podido abastecer tu alacena como lo hace todo el mundo y se ve en los noticieros, pero que sabes que vives en santidad, a ti te digo, no te preocupes. Porque de qué nos sirve ganar el mundo y perder el alma. ¿Sí? Ocúpate de seguir viviendo en santidad. Entonces el rey Acab logra, sí, lo que muchos quisiéramos, alcanzar ese puesto, ese título, alcanzar esa victoria, pero él estaba desalineado de la voluntad de Dios. Qué tremendo, familia. ¿Sí? Mira, todo espíritu de maldad obra por medio de los hombres. Atentos a esto. El coronavirus está matando la humanidad por medio de los mismos hombres. Sí, dése cuenta que los hombres tenemos que aislarnos y el coronavirus queda quieto. Toda obra de maldad se manifiesta a través de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. La decisión de un hombre, de una mujer, autoriza la acción del mal o del bien. Lo que tú decidas ahorita autoriza que obre el mal o el bien. Entonces, la maldad no obra directamente como
como magia. La maldad necesita que tú te inclines a ella, que tú pienses como ella para que tú decidas lo que ella quiere. Y lo que ella quiere es la maldad. Pero esa maldad se disfraza de luz. Démonos cuenta que Acab es un gran gobernante, es rey, es un presidente, es un senador, es un gobernador, es un alcalde, es un concejal, ¿verdad? Pero él no está alineado con Dios. Y hoy las decisiones que tomemos nosotros, que tomen nuestros gobernantes, desatarán ciclos de bendición o ciclos de maldición. En la humanidad, en la tierra, se está aplaudiendo a los grandes gobernantes que tomaron decisiones a tiempo, que no les tembló la mano y cerraron fronteras, cerraron aeropuertos, confinaron, encerraron a su pueblo. Y después de que todo el mundo quiso protestar, se dieron cuenta que todo eso traía un bien. ¿Sí? Muchas veces los grandes gobernantes, las personas que gobernamos una casa, las personas que gobernamos verdaderamente nuestra vida, tenemos que tomar decisiones que van en contra de lo que todos dicen que se debe hacer. Y para eso debemos tener una verdadera relación con Dios, amados. Entonces, la decisión de un hombre autoriza la acción del mal o del bien. Cuidado con esto, acompáñenme a este versículo, por favor. Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es entre hombres, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué traigo a colación esta cita bíblica? Porque la iniquidad no respeta estrato social o cultural. Así como este virus, ¿sí?, el COVID-19 está contagiando a gobernantes, un conductor de taxi, un estrato 2, un estrato 6. Esa es la maldad. La maldad no respeta estrato. La maldad no respeta que tú hayas invertido tu vida estudiando 5 idiomas. La maldad no respeta que tú tengas, al igual que Omri, muchas propiedades. ¿Cuánta gente, direccionados por la maldad, adquirieron tierras, adquirieron propiedades, adquirieron casas, vehículos, dinero? Sí, adquirieron bienes. Y hoy se dan cuenta, como lo leía mi hermana Cindy en el Salmo 39, que amontonaron riquezas y no saben para quién serán. Porque en un jaloncito se lleva al papá, a la mamá, a los hijos y a todo el mundo, y no va a haber quien reclame eso, porque ni habrá permiso para ir a la notaría a hacer cambio de papeles, como van las cosas. Qué poderoso es nuestro Dios, que nos está mostrando qué tan frágiles somos, qué tan débiles somos. Pero es importante entender que así como un virus pequeñito puede, ¿sí?, detener al más poderoso de los hombres y de su ejército, así también una pequeña semilla de mostaza, que es pequeñita, si nuestra fe fuera así, podría detener a ese virus. Puede detenerlo, porque el Señor lo dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Tu fe está en lo material o tu fe está en lo que debe ser verdaderamente fe, lo espiritual? Aleluya, que hoy domingo ya esos falsos predicadores no pueden pedirle plata a nadie en sus lugares para decirle: venga, traiga dinero para que en esta semana gane muchas cosas, tenga fincas, tenga carros. Gloria a Dios por eso. Sí, bendito nuestro Señor, que está llamando, está jalando las orejas a todos esos falsos ministros que han predicado un evangelio de prosperidad, que han predicado un evangelio de mentira. Porque el verdadero evangelio es obedecer la palabra de Dios. Y por eso todo lo que estamos viviendo, iglesia, la iniquidad no respeta estrato social. Iglesia, la iniquidad no respeta si es jefe o es empleado.
Pero la prioridad de la iniquidad, escuche muy bien usted que me está oyendo, ¿sí? Son aquellas personas que quieren construir un proyecto de vida para gobernar. Sí, la iniquidad puede matar al conductor de taxi. La iniquidad puede matar al barrendero, al habitante de la calle. Pero qué tremendo, la iniquidad quiere gobernar la vida del concejal, del alcalde, del gobernador, del senador, del presidente de la empresa, del gerente. ¿Cómo la gobierna? Tú puedes seguir con vida, pueda que no que te contamine el COVID-19, pero tú sabes que tienes una vida doble. Ahí está el verdadero virus. Y la iniquidad, la maldad se centra en esas personas que tienen bajo su autoridad muchas otras personas. ¿Para qué? Porque si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Sí, pero gloria a Dios que nosotros como iglesia, nuestra cabeza no es un hombre. Nosotros oramos, respetamos, bendecimos a nuestras autoridades, pero la cabeza de la iglesia no es un presidente. La cabeza de la iglesia no es un senador, ni un gobernador, ni un alcalde. La cabeza de la iglesia, escrito está, es Jesucristo. Y la cabeza es la que piensa. Entonces la iglesia no hace lo que queremos, sino hacemos lo que piensa la cabeza. Y lo que piensa la cabeza está en la Biblia, en su palabra. No lo que dice un pastor, no lo que dice un párroco católico, no lo que dice un influencer, ni un guía de estos, ni un gurú. Es lo que dice Jesucristo. Amén. Pero es importante, y le hablo a usted que tiene un proyecto de vida para gobernar. Hoy muchos jóvenes se están levantando y quieren gobernar, quieren ser líderes comunales, luego concejales, luego alcaldes, gobernadores. Y eso está bien, amado mío, amada mía. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Tu vida está alineada con Dios? ¿Tu vida está delante de Dios? Porque lo que tú pidas se te puede dar. Mire, hace 20 años cuando salí de la Fundación Hogares Claret, en mi proceso de restauración en consumo de sustancias psicoactivas, me regalaron una hojita el equipo clínico, el staff del equipo clínico, psicólogos y operadores. Y decía dentro de un sobre, decía: Martín, ten cuidado con lo que pides, se te puede dar. Y eran científicos, la ciencia, ¿sí? Tenga cuidado con lo que usted quiere en la vida, porque se le puede dar. El punto no es que se cumplan tus sueños. Eso de que visualice para que tenga el carro, tenga la casa, para que tenga. Mire cuánta gente hoy ya obtuvo, dice que en el nombre de Jesús, esa casa, ese carro, ese puesto, esa finca. ¿Y en qué se le convirtió? En carga, hermano, en carga. Sí, porque esa persona que tiene hoy 10 propiedades no puede salir a mirar cómo están las propiedades. No puede saber si los inquilinos se la están tumbando, se la están rompiendo, si se le están llevando todo. Pero qué tremendo que llegó el día que se cumplió la palabra. ¿Sí? Cuando dice el Señor: desde que tengas alimento, vestido y techo, con eso basta. Y qué doloroso ver cuánta gente en las naciones que hoy no tienen el alimento, ni el vestido y mucho menos el techo, mis amados. Y hoy sí nos damos cuenta que la palabra no se equivoca. ¿De qué te sirve tener carros si no puedes salir hoy domingo a decir que tú eres quién? Tú eres ese que estás ahí. Mira, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿De qué te sirve tener tantos vestidos? ¿Y qué? Ahí estamos delante de Dios como lo que somos. Somos nada. Somos como el tamo de la flor que se la lleva el viento. Por eso debemos entender el sentido de la vida. Sí, mire, si mi proyecto de vida no está sujeto a la voluntad de Dios, seré multiplicador de la maldad y provocaré la ira de Dios. Si nuestros gobernantes hoy, amados, no construyen proyectos de vida conforme a la voluntad de Dios, si usted, señor, señora, amado que me está viendo hoy, no está construyendo un proyecto de vida conforme a la voluntad de Dios, entonces pueda que usted no le dé el COVID-19,
pero usted será un multiplicador del verdadero virus. ¿Sí? La humanidad estaba desaforada, estábamos desaforados. Era necesario un alto. La humanidad iba corriendo hacia el abismo. ¿Usted sabe qué es el COVID-19? Sí, un virus que mata, pero es la misericordia de Dios diciéndole a la humanidad: hagan un alto. Mírenme a mí primero para que se miren ustedes después. Hay que tener mucho cuidado porque estamos encerrados en las casas, ¿verdad? Pero este aparatico nos puede tener dentro de la casa, pero lejos unos de otros. Yo le voy a decir algo. Muy posiblemente el Señor tenga que permitir que la energía eléctrica y que muchas cosas que llamamos privilegios sean quitadas, para que el esposo vuelva a mirar a la esposa, los padres a los hijos, los hermanos entre ellos, la familia vuelva a mirarse a sí mismo, para que unidos como hermanos podamos volver a mirar a Dios. Tengo temor y temblor hoy, no del COVID-19, porque un día tendremos todos que partir por el COVID, por años o por otra situación. Tengo temor de, al comunicar este mensaje, no hablar lo que Dios quiere hablar. Sí, por eso este mensaje no es un mensaje emocionalista, no es un mensaje para que usted se fundamente en mentiras. Este es un mensaje conforme a la palabra, donde el Señor hoy te dice: lo primero que tienes que gobernar es tu vida, y para que gobiernes tu vida debes hacerlo de mi mano. Debes hacerlo bajo mi dirección, y mi dirección está ¿en dónde? En la palabra de Dios, familia. Por eso la importancia de conocer esa palabra. Amén. Versículo 30, volvamos allí. Sí, primer libro de Reyes 16, versículo 30. Entonces, qué bonito cómo aprendemos del rey Acab. Es tiempo de volvernos a Dios. Versículo 30, acompáñeme a leerlo. Dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Ay, ay, ay. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Acab hizo lo malo, Cindy? Porque el papá había hecho lo malo. ¿Por qué tus hijos están haciendo lo malo? Porque tú hiciste lo malo. Pero voy a hablarle a usted, señor, que tiene más de 40, 50, 60 años, que usted no robó ni mató, que usted fue muy juicioso, pero es que usted nunca le entregó la vida a Jesucristo. Y lo hablo con respeto, pero usted fue idólatra siempre, mi amado. Usted llamó a Dios a un pedazo de yeso, llamó a Dios a un pedazo de madera. Usted de los que hoy está angustiado porque no puede ir a un lugar a congregarse. La iglesia verdadera no necesitamos de un lugar, necesitamos es de entrar dentro de nosotros. Y por eso Él cerró las sedes. No le llamen templo a un lugar de piedra, ni a una catedral católica, ni a un recinto evangélico. Templo somos nosotros. La iglesia nunca ha sido cerrada. La iglesia es nuestro corazón y debe estar abierto a Dios. Pero aunque esos recintos estén abiertos, ¿saben por qué Dios cerró los recintos? Porque el verdadero templo lleva muchos años cerrados. Por eso la sociedad está como está. Por eso el mundo está como está. Porque así como Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dice que la palabra de Dios aquí, más que todos los que reinaron antes de él. Wow. Mira, toda semilla crece y se multiplica. Cuidado con esto, iglesia. Acab gobernó en maldad, aún más que su padre y sus antecesores, porque ya dice que Acab fue más malo que todos los anteriores reyes. Y esto debido a que Acab lo único que le importaba era ser igual a su papá o más que su papá, gobernar, ser rey. Pero Acab nunca cerró ciclos de maldición. Hoy le hablo a usted, hijo, a usted joven, a usted adolescente, a usted que tiene tendencia al alcoholismo y sabe que esa tendencia viene de sus padres, de su familia. A usted, jovencita, que tiene tendencia al desorden sexual. A usted que tiene tendencia a la rebeldía.
Usted que tiene tendencia a la maldad. Y hoy Dios le está diciendo: tú no puedes culpar a tus padres, de tus padres me encargo yo, tú debes honrarlos. Pero hoy el Señor está llamando a la juventud, está llamando al adolescente, a esa niña, a ese joven, a esa jovencita, a que se vuelva a Dios. El Señor nos está llamando a que nos volvamos a Él. Sí, nadie puede decir que es justo delante de Dios. Nadie puede por sí mismo limpiar su camino. Tenemos que primero venir a Él. No se trata de cambiar y luego venir a congregarse. No, uno primero viene delante de Dios tal y como es, reconociendo que es un pecador, un adicto, un hombre desordenado. Y cuando uno reconoce: Dios tiene misericordia, sí. Entonces Acab no cerró ese ciclo que el padre había abierto. Es más, Acab estaba feliz porque le estaba dejando una gran hacienda. Hay hijos que hoy aman a sus padres, pero por los bienes materiales que ellos le van a dejar. Yo le hago una pregunta, hijo: ¿será que tú amarías a tus padres de igual manera si ellos no tuvieran esos bienes? ¿Será que tú respetarías a tus padres si no tuvieran esos bienes? Acab estaba feliz porque el papá le dejaba una gran hacienda, un gran lugar, pero era un lugar consagrado a los demonios, era un gran lugar consagrado a la idolatría, era un lugar consagrado a la maldad, mi amado. Yo pregunto, papás, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Hay padres que están preocupados porque dicen que no le han podido dejar nada. Pero te quiero hablar a ti, papá, a ti, mamá, que de pronto materialmente no le dejaste nada a tus hijos, pero que moralmente, que en valores, que en principios, que en temor de Dios, todo el pueblo, cuando ese hijo pasa por el pueblo, todo el mundo dice: allá va el hijo de don Pedro. Y así como era ese taita, un señor, así es el hijo. Qué lindo que la gente diga eso. Así como también dice: mira, ya va el de apellido, pero así como era de ladrón y de sinvergüenza los papás, así son ellos. Eso es lo que habla hoy la palabra. Eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor dice: no más generación de maldad. ¿Sí? Pero si Dios sigue en su trono, Dios sigue siendo Dios. Esto está sucediendo es porque Dios todo lo ve. Y Dios sabe que si la humanidad sigue así, nos estamos autodestruyendo. Nos estamos autodestruyendo, iglesia. Por eso Él dice: hagan un alto. No sigan levantando una generación de hipocresía, de apariencia. No sigan levantando una generación que solo quiere ser los primeros, pero no para servir, sino para oprimir, para robar. ¿Cuántos años en este país siguen las mismas familias transmitiendo el poder a sus generaciones para que sigan oprimiendo un pueblo? Dios nos guarde. Pero si el Señor llegase a permitir que en Colombia pasase lo mismo que en Italia, Colombia no tiene un gobierno ni un equipo de salubridad, de contención para este virus. ¿Por qué? Porque no hemos tenido gobernantes que le hayan transmitido a sus hijos el temor de Dios. Porque no hemos tenido gobernantes que le hayan transmitido a sus hijos la honestidad, la lealtad. Por eso estamos como estamos. Pero a nosotros no nos corresponde juzgarles. A nosotros nos corresponde alinearnos con Dios, orar por ellos, bendecirlos y agarrarnos de la mano de Dios, para que un día, así como a José, uno de tus hijos de abajo, Dios lo coloque en lugar de honra y lo ponga a gobernar. ¿Habrá algo imposible para Dios, iglesia? Dios está levantando una nueva generación. No le creamos, no le tengamos miedo a una sociedad de apariencias. No creamos que los que ahorita gobiernan y tienen disque el poder, nadie los podrá mover de ahí. Démonos cuenta que sí, y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambiará para la humanidad. Aquí lo importante no es si partimos o no, aquí lo importante es
¿Cómo estoy con Dios? ¿Estoy alineado con Dios? ¿Estoy metido con mi Señor? Aunque soy débil, aunque reconozco que me gusta pecar, en verdad dentro de mí hay un deseo de que Dios cambie mi vida. Hay un deseo de no seguir haciendo eso. ¿O te da lo mismo? Porque mire lo que dice la palabra, ¿sí? Que como Acab no cerró ciclos y continuó aumentando la maldad, Dios mío, las cosas empeoraron. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso que estamos viendo a nuestro alrededor es el fruto de todos. Es el fruto de todos. Ahora traigámoslo. ¿Por qué el Señor nos mete en la casa? Porque dice: yo juzgaré a cada uno por sus frutos. ¿Sí? Él no dice: Colombia, los perdono porque no han tenido buenos gobernantes. No, Él metió en la casa a nuestro presidente. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. A los gobernadores, a los senadores, a los de dinero, a los que no tienen dinero. En la casa está hoy el que barre calles con su familia. En la casa está el gerente. En la casa está el empleado. Y es en casa, individualmente y en familia, que Dios nos juzga. Ahí es donde el Señor nos llama a juicio. Él no va a permitir que tú digas: es que yo tuve un mal alcalde, es que yo tuve un mal vecino, es que yo tuve un mal marido, es que yo tuve una mala mujer, es que yo tuve unos malos papás. No, cada uno tenemos que pararnos delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Sí? Ahora miremos ese versículo 31. Aquí está el secreto de todo, amados. Gloria a Dios. Versículo 31 dice así: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Uy, uy, uy. Mire, amados, yo no sé si usted, vamos a leer esa primera parte. Dice: le fue ligera cosa andar en el pecado. Ahí está la verdadera causa del COVID-19. Ahí está la verdadera causa del problema y la ruina de tu hogar, de tu vida. ¿Por qué estoy así? Porque para ti es cosa ligera practicar pecado. Porque para ti es cosa ligera decir mentiras. Porque para ti es cosa ligera coger el dinero con el que trabajas 8 o 15 días y malgastarlo en alcohol. Hoy más de uno supo que no podía ayer sábado malgastar el dinero en alcohol, aunque si los hubieran dejado salir a la calle lo hubieran hecho. Por eso el Señor dijo: me cierran las licoreras, me cierran toda cantina. Quiero que mi pueblo se dé cuenta que el dinero que yo les doy y que ganan con el sudor de la frente es para que ellos sobrevivan, para que ellos tengan una vida digna. ¿Sí? Pero cuando me es ligero coger el dinero del arriendo y gastarlo en prostitución, en adicción, en brujería. En Italia murieron en 24 horas 627 personas. Escucha esto: 627 personas nunca más podrán volver a ganar dinero con sus manos. Porque para ganar dinero hay que trabajar. Y para trabajar hay que tener salud, Cindy. Y el único que nos da la salud es el Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo practico deporte desde niño. A los 7 años mi abuelo, en el barrio 1 de Mayo, donde existe el velódromo de Bogotá, me llevó y me sembró la disciplina de trotar. Me enseñó a tocar tiple y luego seguí con la guitarra. Y toda la vida practiqué deporte. Y mi mente me decía que yo estaba bien de salud porque practicaba deporte. Llevo varios años que él me prohibió, no me dejó practicar más deporte. Yo estoy obeso. Trato en lo que más puedo cuidarme en los alimentos. Pero quiere que le diga algo, amado hermano. En este tiempo donde yo entendí que mi salud no depende de que practique o no deporte, dicen los médicos, pero en la medida que puedo lo debo practicar. Pero yo quiero decirte que los mejores deportistas mueren.
Los veganos y los vegetarianos mueren. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo, que es la presencia de Dios. Yo doy testimonio. Eso no quiere decir, entonces puedo ir a comer de... No, porque cuando yo me excedo en comer algo, mi organismo de una vez coloca la sirena, alarma, ¿verdad? Pero todos nosotros dependemos de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Sí? Por eso cuando nosotros tomamos a la ligera el pecado, mis amados, cuando para nosotros es insignificante, no tiene importancia, cuando el pecado para mí es algo natural, normal, común, ¿sí? La maldad y la ira de Dios viene a nosotros. Mire, acompáñeme por un momento a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué vino Jesús? Él no vino para darte cosas. Él vino para darte salud. Y quitando tu pecado con esa salud que tú y yo trabajemos. Y si nosotros recibimos de Él salud, aunque seamos gorditos, flaquitos, alticos o bajitos, pero nos guardamos en el Señor y tenemos temor de Dios, pues entonces, escúchame, así como no hay pecado en Él, no hay pecado en nosotros, y podemos tener una vida digna. Pero Él no vino para darnos cosas, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la primera vida que nos da es salud en este cuerpo, ¿sí? Por gracia y por misericordia. Por eso oro en el nombre de Jesús, ahora mismo, a ti, que por haber practicado pecado, que por vivir en una vida desordenada, que por dejarte llevar por los excesos en los alimentos, en las bebidas, tu salud está afectada. En el nombre de Jesús, pido al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado a tu vida. Y que tú mismo te arrepientas en este momento y pidas perdón y le digas: Señor, perdóname porque he abusado de mi cuerpo. Y le pidamos perdón a nuestro cuerpo porque no lo hemos utilizado como debe ser y para lo que es. Si un hombre no sabe usar sus genitales, puede morir de SIDA o de una enfermedad venérea. Si un hombre no sabe usar su sistema digestivo, puede morir de gastritis, de úlcera o de cáncer de intestinos, de colon. Es así de sencillo. Si nosotros tomamos a la ligera el pecado, morimos. Por eso dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6 de Primera de Juan. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es el momento que la iglesia se ponga delante de Dios. Porque dice la palabra que si nosotros practicamos pecado, no le hemos visto ni le conocemos. Este versículo es tremendo, mi hermano. Sí, ahora pecadores somos todos. Y la madurez y el crecimiento espiritual es un proceso. Pero le estoy hablando a una iglesia que está en tiempo de crecimiento, de entrar en madurez. Nosotros no podemos seguir tomando a la ligera el pecado. Versículo 9, Carlos. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, no practica el pecado. A ver, nosotros pensamos que ser hijo de Dios, que ser cristiano, que ser creyente, que ser católico, que ser evangélico es ir a predicar. Y sí, hay que predicar. Pero si esa obra de evangelismo que tú llevas a cabo, de predicar, de profetizar, de sanar enfermos, de expulsar demonios, lo haces practicando pecado, dice el Señor que Él nada tiene que ver contigo. No es por los dones, es por el fruto, ¿sí? Dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ser nacido de Dios es aborrecer la práctica de pecado. Entonces te la voy a aterrizar. Mírame muy bien. Tú y yo nacimos de pecado. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Tú y yo nacimos de pecado.
Y tú y yo practicamos pecado antes de venir al Señor. Tú lo hiciste de una y de otra manera, yo lo hice de una y otra manera. Y allí donde nosotros nos sumergimos más en el pecado, en donde nosotros nos deleitamos más en la práctica del pecado, eso nos va a acompañar por siempre. Y este cuerpo siempre va a querer volver a practicar ese pecado. Ahí está la simiente de Dios. La simiente de Dios es que somos conscientes que mi cuerpo siempre va a querer mirar obscenamente, oír lo que no es, hablar lo que no es, sentir lo que no es, tocar lo que no es, hacer lo que no es, caminar hacia donde no es. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, ese Espíritu nos convence, nos redarguye, pero el Espíritu necesita que haya palabra de Dios en la mente más que en la boca, aquí adentro. Porque cuando viene la guerra espiritual no es hacia afuera, la guerra espiritual es aquí. ¿De qué sirve decir con la boca, Señor, creo en ti, si en la mente estás vencido y doblegado a un pensamiento de maldad, a un sentimiento de iniquidad, a un deseo de concupiscencia? Es aquí, es aquí. Por eso alguien que ha nacido de nuevo no toma a la ligera maltratar a la esposa, maltratar a los hijos, decir groserías, gozarse con cuentos, con chistes de doble sentido. Alguien que ha nacido de nuevo no le parece fácil insultar a sus padres. Mire, alguien que ha nacido de nuevo no puede estar tranquilo con este tema del COVID, comiendo en su casa sabiendo que hay gente afuera que no come. Llegó el momento de la prueba, mi hermano. Dios está probando a su iglesia. Porque ¿qué haces tú con todos esos manjares en tu alacena y dándole minuzas a tu hermano? ¿Qué haces tú hoy preparando ese almuerzo tan rico y diciendo gloria a Dios, mi hermano come arrocito con huevo? Pues gloria a Dios por el arrocito con huevo, pero Dios quiere que eso que tú estás almorzando hoy, también tu hermano lo almuerce. Amados, es tiempo de prueba para la iglesia. Es tiempo de prueba para la iglesia. Sí, dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir. Pues pongamos la palabra en práctica, mis amados. Sí, mire, un hombre que toma a la ligera el pecado se unirá a una mujer con la misma identidad y serán multiplicadores de la maldad. Porque ahí dice que este señor Acab, como le fue ligero practicar pecado, se casó con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era la hija de Ed-Baal. ¿Y quién era Ed-Baal? Rey de los sidonios. Ed-Baal traduce protegido de Baal, protegido del demonio. Oiga, qué tremendo este hombre. Todo un rey, todo un gobernante, con la finca, con la hacienda más grande, y escogió la mujer que no debió escoger. Mire, me puse a analizar los tiempos culturales, sociales y políticos del pueblo de Dios. Y creo entender que el rey Acab se casa con Jezabel por un interés político, por un interés intelectual, por un interés financiero, para mantener el poder de la región. Porque él era rey. Y dijo, si me caso con otra reina, hija de reyes, pues habrá más poder. Qué tremendo. Yo quiero decirte que los verdaderos reyes no están hoy en palacios, ni en vestidos de lujo, ni tienen muchos dólares y euros. Los verdaderos reyes somos gente común y corriente, que vestimos común y corriente, que vivimos en una casa común y corriente, y que nuestro único deseo es obedecer la palabra de Dios. Estás a tiempo, no para separarte, porque esa mujer y ese hombre lo escogiste tú, pero estás a tiempo para entregar tu vida al Señor y que el Señor cambie totalmente, primero tu vida y luego la vida de tu cónyuge, si sabes que no fueron las cosas dirigidas por Dios. Pero hablo a los que aún no se han unido en santo matrimonio, a los que piensan que el matrimonio es una ceremonia, a los que piensan que el matrimonio es ir a que un curita ahí lo persigne o que un pastor lo bendiga. Matrimonio es
nacer de nuevo como mujer, nacer de nuevo como hombre y permitir que el Espíritu Santo nos una. Pero si el Espíritu de Dios no está en ti, tú puedes realizar una ceremonia católica o evangélica y ser multiplicador de la maldad. Este es un tiempo para ver si somos multiplicadores de la maldad. Si yo como hombre no he nacido de nuevo, los espíritus se buscan. Eso quiere decir que una mujer que no ha nacido de nuevo se va a unir con un hombre que no ha nacido de nuevo. Y eso es lo que busca la sociedad. Mi amor, cásate con alguien de tu altura. Cásate con alguien que vista como tú, que hable como tú. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque yo andaba perdido. Y yo era de los que creía que la mujer correcta y la mujer perfecta era la que tenía ciertas medidas físicas o cierta cultura intelectual y dinero. Pero entendí que la mujer verdadera es la que teme a Dios, la que teme a Jehová, la que ama la palabra. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy con la mujer o con el hombre correcto? Porque la persona con la que te cases debe acercarte a Dios. El hombre con el que te vas a casar, jovencita, debe llevarte de rodillas ante el Señor. Porque nada sirve que sea un muy inteligente, un muy adinerado, ¿sí? Pero no tenga temor de Dios. Pero si es un hombre sencillo, sin muchos estudios, sin dinero, pero que mantiene postrado en la presencia del Señor. Oye, jovencita, joven, en tu hogar nunca faltará ni la harina ni el aceite, pero lo más importante, nunca faltará la presencia de Dios. Eso es lo importante. Y Acab hizo lo que él quiso. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Las malas decisiones. Como Acab tomó malas decisiones, ¿sí? La ira de Dios se despertó en él. Porque él convirtió Samaria por dirección del papá en lugar de idolatría. Y entonces, escúchame, Acab era malo. Uy, cuidado con esta palabra. Acab era malo, porque el papá era malo. Pero Dios le dio una mujer mucho más mala que él. Cuando el hombre es malo y se ufana de ser malo, Dios le va a poner una esposa que lo doble, pero no a Cristo, sino a Lucifer. O viceversa. Cuando la mujer es mala y nunca honró a sus padres y nunca respetó a sus padres, a punta de golpes con su marido va a aprender lo que era honrar a los padres. Este es el ejemplo. Mire, léalo, dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Sí, porque eso habla muy bonito, seduce, te hace sentir muy rico y es una fosa profunda de la que nunca vas a salir hasta que te arrepientas. Y dice que el hombre contra el cual Jehová está con la ira por sus malas decisiones, caerá en esa fosa. Y es viceversa. ¿Sí? La mujer que toma las malas decisiones y no busca poner en primer lugar al Señor, le dará un hombre cuya boca, cuyo todo lo que hace es una fosa profunda. Hay mucho joven que hoy está engañado, que ay, tan detallista, ay, cómo me habla de bonito. Eso es una fosa profunda de maldad y de pecado. Ay, que él sí me habla bonito y mi papá no. Eso es una fosa profunda de maldad y de pecado. Esto es con hechos, jovencitas, jovencitos. Si tú no pides dirección y cierras esos sentimientos y esas emociones que todos tenemos y debemos enfrentar, tú puedes caer en una fosa profunda. Esa es la responsabilidad de los padres. Guiar a nuestras hijas, no a que busquen un hombre por apariencia, sino un hombre por esencia, que ame al Señor. Mira, un matrimonio construido en la práctica del pecado será idólatra por naturaleza y no pueden obedecer la palabra de Dios. Por eso su placer está en la amistad con el mundo. ¿Por qué? Efesios 5, 31, 32. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Lo mismo. O una sarta de maldad o una sarta de bendición. Y esos hogares se pelean,
se convierten como en un programa de televisión cuando yo era joven. ¿Quién manda a quién? Así se llamaba ese programa de televisión, un enlatado americano. ¿Sí? ¿Quién manda a quién? Porque él llega malo a mandar a la mujer y resulta que a la mujer le sale más mala, o viceversa. La mujer llega mala ahí a mandar al marido como manipulaba al papá y a la mamá, y el marido le dice: no, mamita, aquí sí tiene que aprender a obedecer, pero no va a ser para obedecer a Dios sino a la maldad. ¿Cuántos hogares se están destruyendo? Porque ayer la alcaldesa decía: oiga, tolérense, porque la maldad que estaban practicando afuera, ahora Dios las encerró en la casa. Dijo: mire lo que están haciendo, mire por qué el mundo está destruido, porque sus corazones están apartados de Dios, están destruidos. Y Él quiere que en la casa veamos y nos mostremos como somos. ¿Sí? Gloria a Dios por la palabra que nos está dando, ¿cierto? Versículo 32, grande es este misterio, dice Pablo, que el hombre y la mujer se hacen uno. Pero dice: yo digo esto respecto de, no del marido y la mujer, sino de Cristo y de la iglesia. Pues si una jovencita primero se casó con Jesús y el joven primero se casó con Jesús, ambos tendrán la mente de Cristo. Tendremos tribulaciones, aflicciones, pruebas, pero Cristo estará gobernando. De eso doy testimonio, de eso doy fe, que es así. Cuando uno pone en primer lugar al Señor, las cosas cambian, iglesia. ¿Cambian en qué sentido? Que si mi casa está sobre la roca, vendrán vientos, vendrán aires, vendrán ríos, pero la casa no se cae. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Jovencita, jovencito, estás a tiempo. Tú que no has comprometido tu vida en santo matrimonio, estás a tiempo de decirle al Señor: Señor, muéstrame si este joven, si esta joven es mi esposa. Que no sea por sentimientos, sino que sea por sabiduría. Ahora, jovencita, jovencito, tú quieres saber en realidad si él o ella es tu compañero verdadero. Mira cómo está tu vida delante de Dios. Mira cómo estás comportándote con tus papás. Jovencita, si tú para verte con tu novio vives agarrada con tu papá y tu mamá, ese joven que está hoy en tu vida viene a disciplinarte. Primero arregla tu vida con Dios, con tu casa, y después vendrá el hombre que es. Joven, si tú para poder verte con esa niña tienes que agarrarte con tus suegros, lo hablo con mi vida. Nosotros como padre no podemos permitir, pero usted como padre no va a culpar al novio ni a la novia. Tenemos que corregir la vida de nuestros hijos. Si nosotros como padres sabemos que nuestra hija está mal, pues ese que nos está presentando como novio va a venir a multiplicar esa maldad. ¿Sí? Si como padres sabemos que ese hijo está mal, pues esa niña va a venir a multiplicar la maldad. Por eso nosotros, nuestra responsabilidad para que la sociedad cambie es entregarle a una niña, a ver si nuestro hijo y nuestra hija está en bendición, está en santidad. Dios traerá otro joven y otra jovencita igual. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuánto le pedimos hoy a Dios que tenga misericordia de nosotros para que nuestra vida sea transformada y empecemos a dar buen ejemplo y empecemos a caminar en santidad, para que a nuestro hogar, a nuestra familia llegue la multiplicación de la bendición, del bien y no del mal, y todo empieza en el hogar? Aleluya. ¿Sí? El rey Acab, sangre de Cristo se multiplicó en maldad por tomar a la ligera el pecado. Esta parte aquí, este versículo lo termino así: joven y jovencita, si ustedes que son novios toman a la ligera el pecado, durante un buen tiempo van a multiplicar la maldad, recibirán las consecuencias. Por misericordia de Dios vendrá una transición y posiblemente, quizás, como dijo el apóstol Pedro, sean renovados y nacidos de nuevo y empiecen de nuevo. Pero no es necesario que eso suceda. Están a tiempo, jóvenes, de no tomar más a ligera el pecado. Quiero orar en el nombre de Jesús para que nosotros como padres, Señor, cambiemos nuestra manera de vivir y seamos conscientes y podamos discernir que la maldad no está afuera.
La maldad está adentro. Hoy en este fin de semana de puente, muchos se están dando cuenta que el pecado no estaba en un prostíbulo, ni en un bar, ni en una taberna, ni en una olla donde se expende drogas. La maldad está en la mente. Y oro por las familias que en este momento están conectadas en el nombre de Jesús. Oro por ti, papá. Oro por ti, mamá. Oro por tus hijos, para que el Espíritu Santo en este tiempo de recogimiento, de encerramiento, traiga convicción de pecado y venga una transformación verdadera a la iglesia. Venga una transformación verdadera a ese papá, a esa mamá. Venga una transformación verdadera a esa hija que está siendo rebelde. Padre, toca el corazón de ese joven que es rebelde. Toca el corazón de ese joven que es grosero con los suegros. Toca el corazón de esa hija, Señor, que es la que provoca e incita al novio a un sexo desordenado. Cambia nuestra mente, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oh, si rababaki atiri bishey arabai tarebosh y mi keitara y iribiki bishey dara y papariki se que talaba y si me katiri bish ayari de kan y biri watiri y mi keititi setari bish mi keitara basaya. Busquemos al Señor de corazón, busquémoslo con sinceridad, arrepintámonos de nuestros pecados y Él tiene misericordia de nosotros y cambia nuestra manera de pensar y nos concede un nacimiento nuevo, dice el Señor. Aleluya, familia. Mira, es importante que nuestras vidas sean cambiadas. Es importante que todo nuestro ser sea transformado. Vamos a mirar en el versículo 32-33. Mire lo que dice la palabra. Este hombre que le fue ligero andar en pecado, que se unió a una mujer que le era más ligero andar en pecado, ¿sí? Hizo altar a Baal. ¿Qué pasa cuando uno piensa que el matrimonio es una ceremonia católica o evangélica? Pues ese hogar se convierte en un altar al demonio, ¿sí? Dios tenga misericordia de nosotros. Dice en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Edificó templo. Cuando dos jóvenes inician su matrimonio en una vida de desorden, ya están construyendo un templo a Baal. Yo quiero hablar con mucho respeto, pero tengo que hablarlo. Hoy en día en muchas congregaciones el caminar cristiano no es un caminar sino una moda. Hoy los jóvenes van a una congregación es por la música, por el show, por las pantallas. Gloria a Dios por todo eso. Pero yo le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros y prediquemos un evangelio de arrepentimiento. La juventud se está perdiendo porque piensan que en las congregaciones es como en el mundo. Porque las congregaciones para atraer la juventud está sacando modelos del mundo. Y Dios dijo, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso nosotros no podemos tomar modelos del mundo, ni culturas del mundo, ni tendencias, ni modas del mundo para atraer a los jóvenes. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien añade a través de nosotros, ¿verdad? Pero con estrategias bíblicas, con estrategias santas, puras. No copiando lo que el mundo hace y dice. Por eso esta disciplina que viene del Señor, para que aprendamos a confiar. ¿Sí? Dese cuenta que si Dios así lo permitiera, mira, con un soplo de Dios, así como sucedió en Egipto, ese virus se riega por toda la tierra y nos morimos todos. Así. Pero Él no lo está haciendo, ni lo va a hacer. Entonces quiero hablar en el nombre de Jesús a muchos ministros que tienen afán, pero no de evangelizar, sino de multiplicar su congregación por un interés financiero. Debemos evangelizar, debemos predicar a Cristo con nuestra boca y con nuestros actos. Pero el afán no existe para el Señor. Él irá agregando a quien debe agregar. Él irá trayendo a quien deba traer. Poco a poco irán llegando los que están predestinados para ser salvos.
pero dejemos ese afán y esa competencia entre unos y otros para ver cuál es la iglesia más grande, para ver cuántos tienen hoy más personas conectadas en sintonía. ¿Sí? Porque estamos trayendo personas a una congregación, a una denominación y no al reino de Dios. Para que una persona venga al reino de Dios hay que predicarle el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados y salvación de vida eterna. Y para eso la palabra debe estar dentro del ser humano, no solo en la boca. De nada sirve congregarse en un lugar, y lo acaba de demostrar el Señor a nivel mundial. Hoy en el mundo están cerrados los recintos para que entendamos que no es en un recinto, es aquí en nuestra mente, que es el verdadero corazón donde Él se quiere sentar, morar y gobernar. Este es el templo de Dios. ¿Cómo está ese templo, amado? ¿Cómo está ese templo? ¿Sí? Y este hombre Acab levantó su vida, su matrimonio, su hogar y su familia como un templo a Baal. ¿Sí? E hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y yo quiero que me acompañe por un momento al capítulo 21 del primer libro de Reyes. Y acompáñeme a leer desde el versículo 1. Y mire esta historia de este matrimonio. Mire la historia de esta parejita. Mire en qué termina. ¿Usted se imagina cómo fue el matrimonio de Acab y de Jezabel, Cindy? Él era hijo de rey y ella era hija de reina. Hoy en día las niñas dicen: ay, papi, yo me quiero casar en Cartagena, yo me quiero casar en las islas, yo me quiero casar se casan en paracaídas, como si el matrimonio fuera un show. Son pocas las personas que dicen: papi, no importa dónde sea la ceremonia, lo importante es que sea en la presencia de Dios. Hoy invierten millones en trajes, invierten millones. Es más, las mismas congregaciones convirtieron esto en una falacia de diversión, de show. ¿Sí? Para que la gente crea que porque hay tanta pompa, entonces ahí está Dios. Dios es sencillez, hermano. ¿Sí? Dios es una ceremonia natural, sencilla, ¿verdad? Sin licor, sin endeudarse. Y mire dónde terminó este matrimonio, que fue con toda la pompa. La Biblia no lo dice, pero podemos hacer esa exégesis. Si se casaron, se unieron poderes. Toda la tierra tenía que saber que dos poderes se unían para la maldad. Muchas ceremonias se hacen es para que los demás sepan que tenemos poder, que nosotros somos el apellido tal con el apellido tal y que nosotros podemos hacer más. Eso es ignorancia, amados. Un matrimonio verdadero es en sencillez. ¿Sí? Es algo típico, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña, oye, dame tu viña, un hombre que es dueño de toda la tierra, para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré en valor su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se puso triste, pobrecito, porque no podía tener más bienes materiales. La palabra dice que una persona idólatra nunca su ser se sacia de adquirir bienes materiales. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, a Jezabel, la esposa que era más mala, le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, todo por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Tienes tú poder?
levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot Jezreel. Ahí se mostró que ella tenía más maldad. ¿Sí? Es que luego es que aquí no tenemos poder la familia, es que no somos el apellido del pueblo, no somos los que hemos gobernado. No hay aquí en Colombia familias que mataron a familias enteras por tener fanegadas de tierra en Colombia. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que todo lo tendrán que devolver al pueblo de Dios. Todo lo que le robaste, gobernante, al pueblo, lo tendrás que devolver. Todo lo que le quitaste a esa persona a la fuerza, por tu apellido, por tu posición, por tu título, lo devolverás en el nombre de Jesucristo. Por eso es tiempo de arrepentirse. Arrepentirse es entregar lo que no adquirimos con el trabajo. Lo que no adquirimos sudando, hay que entregarlo. Lo que usted robó, lo que usted quitó, el lindero que usted traspasó, lo que le quitó a esa persona trabajadora, lo tienes que devolver o se lo arrebatarán 10 veces más a tus hijos. Y mire lo que dice Jezabel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Y ella aprovechaba el título de rey y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Ella era la que escribía en nombre del rey. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. O sea que hay ayuno para la maldad, hay ayuno para la maldad. Y ponen a 2 hombres perversos delante de él. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué tal el plan de Jezabel? Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Qué hubo aquí? Volteo de tierras. Volteo de tierras. Ya es hora de que Dios juzgue. Ya no es hora que los ministros hablemos más. Dios ya habló lo que tenía que hablar. Y si tú estás bajo cobertura de hombres que voltearon tierras, vendrá juicio de Dios a tu casa. Que no te coja el COVID-19, cosa ligera, pero que el virus del pecado siga en tus generaciones, eso dolerá más, porque será la segunda muerte la que te destruirá a ti y a tus generaciones. ¡Uy, pero si este es un momento difícil! ¿Por qué predica así, pastor? Porque esa es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios la que se debe predicar para que venga arrepentimiento verdadero. Sí. Dice que los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos testiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Lo llevaron fuera de ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. No se arrepintió, aunque sabía que su esposa estaba obrando mal. Esposos y esposas, no podemos permitir las obras malas en el hogar. Eso no es amor. Amor no es que obtengamos cosas en maldad. Esposos no pueden seguir trayendo el mercado a su casa por venta de estupefacientes. Esposos y esposas no podemos seguir trayendo el alimento a la casa por robo, por volteo de tierras, por quitarle a aquel que supuestamente no tiene poder, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios lo está viendo todo, Dios lo vio todo y ha traído juicio a la tierra. ¿Sí? Y mire lo que dice la palabra de esto. ¿Sí? Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, al profeta, diciendo: levántate,
desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Dese cuenta que quien mató fue el pueblo por orden de la reina, pero ¿quién quedó inculpado? La cabeza, la cabeza. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? ¿Me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con la que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esposo y esposa, aquí estamos incitándonos el uno al otro. Varona, ¿a qué incitas a tu esposa? Varona, ¿a qué incitas a tu esposo? Porque eso a lo que nos incitamos como esposos, las consecuencias las pagarán nuestros hijos. Nuestros hijos pagarán esas consecuencias. Y mire, para terminar, las malas decisiones como crean una atmósfera y una cobertura de maldad, no solo en nosotros, sino en todos los que están bajo nuestra dirección. ¿Sí? Volvamos nuevamente al capítulo 16 y leamos el versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por José, hijo de Nun. Encontramos que dentro del reino de Acab, no solo en su casa había maldad, sino que habla aquí de alguien que vive en Betel. Y a través de Josué, acompáñeme por un momento a Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Un siervo de Dios suelta una palabra por el Espíritu y dice, acabamos de destruir Jericó, maldito el que la vaya a edificar. Y mire lo que dice el siervo, sobre su primogénito eché los cimientos de ella, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y dice que en el tiempo de Acab, este hombre Hiel de Betel reedificó a Jericó, y lo hizo a precio de su primogénito Abirán, y a precio del hijo menor Segub puso las puertas. ¿Sí? Hoy en día hay una atmósfera de maldad. Todo el mundo quiere imitar lo que otros hacen. Los jóvenes quieren llegar al gobierno para gobernar, pero no en el temor de Dios. Los jóvenes quieren tener esa casa y ese carro que le ven al vecino, pero desconocen la manera como ese vecino adquirió esos bienes. Todos queremos llegar a una cima porque hemos visto a otros en la cima, pero ese temita de que el fin justifica los medios no es palabra de Dios. El fin no justifica los medios. El medio es lo más importante para llegar a un verdadero fin. Y el único medio es Jesucristo. La única manera de tener un verdadero fin. Y un verdadero fin no quiere decir que no vayamos a morir. Todos vamos a morir. Y pueda que unos sean por el COVID-19 en este tiempo de pandemia. Otro será por años. Otro será de otra manera. Pero el punto es, cuando llegue nuestro fin, ¿cuál fue el medio, el camino que nosotros recorrimos? Todo eso que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿de dónde viene? Si lo que nosotros dejamos a nuestra heredad viene de sangre inocente, viene de gente que perdió e injustamente les quitamos, nuestros hijos pagarán esos platos rotos.
Por eso es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de volver a Dios, ¿sí? Todo lo que yo decida hacer en cualquier área de mi proyecto de vida debe ser agradable a la voluntad de nuestro Padre Dios, porque si no, son nuestros hijos que lo van a pagar. Por eso, amados, hoy quiero terminar hablándole a muchas personas que construyeron inicialmente un proyecto de vida profesional, un proyecto de vida financiero, social, cultural, estableciendo metas. Y que Dios al día de hoy te tumbó todas esas metas. Tú no estás en la gerencia que decías que ibas a estar y que querías estar o que quieres estar. Tú no estás en ese lugar donde siempre anhelaste y anhelas estar. Pero hoy Dios te da entendimiento que no estás allí. ¿Por qué? Porque eso no era agradable a Dios. Estamos donde debemos estar, haciendo lo que debemos hacer. Y hoy, seas tú gerente, presidente, empleado o barrendero, la que sirve el tinto, Dios nos tiene en el lugar que Dios nos quiere tener, encerrados en la casa, buscando la presencia de Dios, para que venga un verdadero arrepentimiento, para que venga un verdadero tiempo de buscar a Dios, para que lo que tengamos que entregar, lo entreguemos en el nombre de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a tu vida, para que eso que tú adquiriste y no viene de parte de Dios, lo devuelvas. Es necesario que devuelvas eso que tú adquiriste sin santidad, eso que viene manchado de sangre inocente. Hay gente que adquirió cosas vendiendo estupefacientes. Hay una maldición contra todo aquel que fabrica o distribuye estupefacientes, más que para el que lo consume, porque el que lo consume es débil, pero el que lo fabrica y lo distribuye es idólatra y ambicioso. Primero será perdonado el que lo consume, porque verá pronto la destrucción de su salud y de su cuerpo, pero el que la distribuye y el que la produce, por lo regular no la consume, pero sobre él está la maldición que viene por haber destruido tantas vidas y tantas familias. Aquellos gobernantes que voltearon tierras, aquellos gobernantes que han explotado un pueblo, aquellos gobernantes que compraron bienes fuera de Colombia, en Europa, en las islas, a precio de los hospitales que deberían estar construidos hoy, a precio de las universidades que deberían estar construidas hoy, a precio del bienestar de una sociedad que hoy no tiene para comer, a precio de niños que no tienen la educación ni el alimento diario. Esos gobernantes son juzgados. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de decirle al Señor: ten misericordia de nosotros. Por eso le invito para que, para terminar hoy esta enseñanza, nos coloquemos de pie todos. Colóquese de pie allí en su casa. Sí, levántese allí en su casa y digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que reconocemos que hemos obrado mal, que hemos fallado, que hemos faltado a su palabra, que reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque tu palabra dice que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Pero el pecado grande no era haber nacido en maldad, Señor, porque todos nacimos en maldad. El pecado grande, Señor, es no reconocer la maldad con la que hemos vivido todos estos años. El pecado verdadero es no reconocer la maldad con la que también engendramos a nuestros hijos, a los cuales juzgamos hoy. El pecado verdadero, Señor, es
no humillarnos delante de ti, cuando la consecuencia de nuestro pecado hoy está mostrando la muerte a la puerta de la casa de todos. Perdónanos, Señor. Perdona ese padre, esa madre, esa esposa, ese esposo, esos jóvenes, Señor. Perdona a todos aquellos que hemos querido levantar de nuestras vidas altares de idolatría. Aquellos que en nuestra mente y en nuestro ser interior imaginamos cosas que no son, Señor. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que todo aquello que dentro de nosotros ha fluido como deseo, como intención, como anhelo, como meta y no está alineado contigo, sea ahora mismo destruido en el nombre de Jesús. Que aquellos sueños y metas, Señor, que no son conforme a tu voluntad, sean destruidos en el nombre de Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Amén.